Ahora bien, dicho con esta mirada también, con esta forma de abordaje de nuestras rutinas de aplicación del derecho, vamos a ver algunos problemas que se nos causa en términos de la cotidianidad de nuestra tarea, donde también está en crisis la forma a veces en la que trabajamos, sobre la base que, y en esto digo, creo que hemos ido perdiendo la autoestima, todos nosotros, en las construcciones jurídicas, en el discurso propio. Y yo siempre digo en clase, ¿no? Es decir, me hubiera gustado, generacionalmente hubiera sido imposible, pero conocer a los abogados de los famosos casos de Amparo, Siri y Cot, cómo construyeron ellos algo novedoso, de dónde lo sacaron, porque en realidad antes la información, como yo citaba que decía Gordillo, es decir, estaba en unos pocos, y ahora no, la información está desarrollada, pero también esa información desarrollada hace que automaticemos un poco las cuestiones y olvidemos un poco la construcción, el discurso explicativo, el discurso secuencial, el discurso didáctico. Entonces copiamos, pegamos y entonces estamos bastante acostumbrados a lo que estamos diciendo, donde uno de los escritos dice, como bien dice la ley, tal fallo dispuso, fulano dice, otro no coincide, apoyándonos en el profesor o en el maestro fulano. Bueno, y así lo hacemos siempre. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros dónde estamos? Porque pareciera ser, y esto lo digo muy respetuosamente, que vamos como una especie de autoservicio del derecho y tomamos el producto tal de la góndola y lo vamos poniendo y lo alineamos en nuestra construcción y en nuestro discurso. Y lo ambiental, porque por eso arrancamos con imágenes, requiere ser explicado. La gramática es una limitante fenomenal a la hora de explicarle a un juez, y si aquí en el curso de alguna manera hay funcionarios de la justicia, lo cual no he tenido la oportunidad de informarme por esta falta de inmediación, que es lo que siempre hago primero cuando llegamos a un curso, bueno, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Etcétera, para tener una impronta de los presentes. Los jueces en realidad, yo diría que el grueso, salvo los más jóvenes, no han tenido ninguna formación ambiental. Quiere decir que cuando tienen una causa ambiental, menudo problema enfrentan, porque no han sido preparados en términos de academia, salvo su propia voluntad de lectura, de formación, de cursos y demás. Entonces tienen un problema. Entonces, esta idea de que cuando hablamos de lo ambiental tenemos que utilizar esta misma lógica, explicar las cosas de manera didáctica, de manera secuencial, de manera causal, con imágenes, con documentos, con elementos externos a la limitación que nos autoimponemos los abogados. Somos bastante poco creativos en eso en comparación a otras disciplinas, que solamente usamos el Times New Roman cuerpo 11, porque además en los sistemas que ahora es despapelización, dicen, bueno, usted tiene que usar esta letra con este cuerpo, con este tamaño de renglón. Es decir, que nos van limitando la creatividad. Pero yo lo he probado en algunas instancias judiciales, inclusive previas a la causa en Mendoza, donde yo tuve el honor de atender a los municipios de la cuenca, unificado, en una personería única, pero con distintos PowerPoint ejemplificamos en la audiencia en la corte las distintas situaciones de cada municipio de manera visual. Es decir, que los jueces no solamente tenían una persona que hablaba con, por supuesto, un discurso preparado para que en muy poco tiempo se pudiera decir mucho, sino con imágenes de apoyo. Y esto también es importante porque, como decíamos, la imagen vale más que 1000 palabras, y entonces la imagen le permite al decisor, sea este un funcionario, sea este un magistrado, sea este también en nuestra tarea de consultoría preventiva a un cliente privado, demostrarle nuestro sistema de razonamiento. Entonces, utilicemos los abogados estos auxiliares que tienen que ver con ello. Y entonces, en soporte de esta idea, se me ocurrió decir, bueno, utilicemos la técnica del arco en la construcción. El arco es autosuficiente.
es autosustentable. Entonces nuestras construcciones jurídicas, nuestros discursos, tienen que ver con la lógica del arco en la construcción. Y normalmente nosotros lo que hacemos es el sistema del ladrillo uno sobre otro. Como bien dice fulano, citando a, compartiendo lo dicho por, el fallo tal indica, la normativa dice, pero ahí nos faltan siempre las causalizaciones. La normativa dice, ahora, ¿cómo bajo yo esa normativa a mi caso? La normativa lo dice en forma general. Ahora, yo tengo que explicitar en mi discurso jurídico del planteo que realice en la controversia cómo esa norma me aplica a mí, para lo cual tengo que saber hacerle una tomografía computada a la norma. Y si ustedes recuerdan alguna de las primeras filminas, había una lupa, había alguien que se hablaba de letra chica, es decir, de qué manera yo desagrego, y lo vamos a ver con el artículo de la Constitución, cómo yo desagrego, e insisto, le hago una tomografía computada a cada parte de la norma para desarrollarla en términos de mi planteo y defensa de lo que estoy convencido que así fuere. Entonces nosotros utilizamos la técnica del ladrillo apoyado, donde en realidad no arriesgamos nada porque todo lo que decimos nosotros lo dijo otro. Es decir, no hay valor agregado en nuestro discurso. Con un pequeño agravante que yo siempre digo es que además, porque lo estudiamos en la facultad, la jurisprudencia evoluciona. Evoluciona a través del tiempo por la evolución de las ideas políticas, sociales contemporáneas. Los humores de la sociedad y la política hace que la propia jurisprudencia de la Corte mute en todos los fueros, ¿no? Fijémonos, cambia el gobierno en lo federal penal, por ejemplo, es como que se nota que hay un criterio distinto, es decir, cual juncos, los criterios que se aplicaban hasta una época ahora parece que se han flexibilizado o no son tan de aplicación. El código no cambió, la Constitución no cambió, las normas procesales tampoco, pero sí la capacidad de interpretación contextual pretoriana de las normas. El otro tema que me parece muy importante en esta cuestión del derecho es algo que tampoco nos han prevenido y formado en la facultad, donde en materia ambiental la prevención es clave. Hay un artículo que hemos planteado en la información, un artículo suelto que no es jurídico, pero que habla de la importancia de la prevención en un paralelismo con la pandemia del coronavirus, ¿no? Vuelta en una publicación de la revista Mestiza, que es volver al sentido común, a las enseñanzas de la naturaleza. Entonces, a nosotros nos preparan en la facultad para el conflicto. El eje de nuestra formación son los procesales, siempre los ejemplos son de conflicto jurídico, cuando en materia ambiental en realidad cuanto más lejos estemos del conflicto y más cerca de la prevención y la solución, en lo que se llama más cerca de la cuna del problema, en el origen, en el territorio del problema, para que no llegue a la terapia intensiva o al quirófano, que sería la justicia. Quiere decir que aquí hay también un cambio de paradigma, porque siempre pensamos que la solución es el conflicto, cuando en realidad la solución no es el conflicto, ¿no? Entonces, la idea de prevención es claro, entonces por eso el ejemplo es que ponemos el carro adelante del caballo en esta materia, utilizando lo que sabemos y nuestras prácticas que han sido medianamente exitosas de nuestras profesiones, nuestras tareas cotidianas. Bueno, en ambiente eso lo tenemos que dejar de lado, incorporar un nuevo paradigma, cambiar el chip, pensar distinto y actuar distinto en nuestra acción jurídica en defensa de los derechos que se nos hayan encomendado, sea por un actor público o privado. Entonces, me parece que esto es central, porque además estaríamos traicionando el objeto o el bien tutelado, que es el ambiente. Cuanto más nosotros pensamos que es satisfactorio el conflicto, más deteriorado estará el bien natural o la calidad de vida de los ciudadanos por alguna cuestión de impacto ambiental negativo. Y cuando nosotros creemos que, como un mantra, que el fallo tal nos apoya, bueno, eso es cierto, pero mi pregunta es, si nosotros edificamos nuestro discurso citando el fallo tal, ¿no? Muy bien, ¿cuánto va a tardar en aplicársenos el fallo tal que es para nuestro caso?
Bueno, bastante tiempo porque estamos haciendo la demanda, estamos invocando como fuente jurídica el fallo tal y cual, pero la sentencia en la autoridad de cosa juzgada vendrá dentro de muchísimos años más, con lo cual es probable que ni siquiera ese criterio pueda estar eventualmente vigente. Quiere decir que si nosotros creemos que un fallo es la alquimia para legitimar un derecho, en realidad, por el juego de los tiempos, podemos estarnos equivocando de una manera significativa.